Bienvenidos todos nuevamente. Me da mucho gusto verlos a los que ya había visto, y me da mucho gusto ver a los que no había visto. Así que qué gusto de verdad tenerlos acá. Íbamos a tener más personas, pero parece ser que hubo alguna enfermedad de último minuto. Entonces, sí, Martix, por favor, porque sí voy a necesitar. Nada más que, ¿sabes qué? A ver, vamos a ver si... ¿Me podrías tener lista un poquito más por si las dudas? Gracias. Ok. Pues les pediría si podemos orar, por favor. Si alguien que nos está viendo se pregunta qué pasó el domingo pasado, bueno, pues el domingo pasado no tuvimos servicio. De hecho, es la primera vez en 18 años que no tenemos servicio. Un domingo. Acá mis buenos amigos, líderes maduros en Cristo, Jesús y todos los ángeles, me aconsejaron, casi me hicieron manita de puerco para que pudiera descansar el domingo pasado. Por supuesto, acepté su consejo. Así que el domingo pasado no tuvimos servicio en Río de Agua Viva, pero nos unimos al servicio de nuestra iglesia hija en el Estado de México, Luz y Salvación. Entonces, esa es la causa, y también por eso es que el día de hoy estoy aquí sentado frente a ustedes. A lo mejor me paro un poquito, pero bueno, vamos a orar, por favor. Yo les pido que oremos. Yo quiero darle la gloria a Dios y darles una palabra a través del testimonio de lo que vamos a escuchar, de lo que Dios hizo y está haciendo en mi vida. Así que gracias por ponerse de pie. Vamos a ponernos de pie aquí. Si pueden ponerse de pie ahí en casa también, yo también lo haré. Vamos a tener una palabra de oración. Y yo les pido a ustedes que le pidan a Dios que les hable a través de este tiempo que vamos a pasar aquí, los próximos minutos, que sea de enriquecimiento, que sea edificación a su vida, a su espíritu. Entonces les voy a dar un momento para que abran su boca con voz audible. Ustedes puedan pedirle a Dios, conforme a la necesidad, conforme al deseo de su corazón, que traiga una palabra de bendición, de edificación a sus vidas. Vamos a hacerlo, por favor, todos aquí y en casa. Tú estás escuchando a cada hijo e hija tuyo aquí en este lugar que hemos dedicado a ti, Señor, a tu gloria, a tu honra, y en cada casa donde se ha levantado un altar para adorarte, para traerte ofrenda, para exaltarte a ti. Pero la mayor necesidad que tenemos es de ti, Señor, de tu palabra. Padre, yo te ruego que a través de lo que yo pueda testificar que tú has hecho en mi vida, tu iglesia sea bendecida, sea levantada, y muchas personas vengan al conocimiento de tu gracia, de tu favor, de tu gloria. Señor, alíneanos en tu perfecta voluntad. Llévanos a ti, Señor, a escuchar cada latir de tu corazón, y a que nosotros podamos ir a ese ritmo, al ritmo de tu corazón. Señor, únenos más a ti en esta mañana. Llévanos más adentro, más a fondo, más arriba de tu presencia. Gracias por todas las personas que hoy conformamos tu iglesia. Es por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, mi Dios. A ti la gloria y la honra. Desde este momento y hasta el último de nuestros días, Señor, a ti sea la gloria, el imperio, la alabanza, el reconocimiento, el crédito, la adoración, por siempre, Jesucristo. Gracias por todo. Amén. Amén. Muy bien, pueden tomar sus lugares. Entonces, por esta ocasión, pues no vamos a continuar con que ya habíamos empezado la temporada 8 de la serie Las dos simientes. Vamos a dejarlo para la próxima semana.
Creo que la mayoría ya tiene una idea general de lo que sucedió. Lo estoy comentando, hace un par de semanas ingresé de manera urgente al hospital y se me practicó pues una cirugía que en términos generales es digamos sin mucho riesgo, pero en mi caso fue de altísimo riesgo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿De qué se trató todo eso? Es lo que quisiera compartirles a ustedes el día de hoy con dos propósitos. Uno, muy claro, es el de darle la gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho. Y número dos, para poder llevar una palabra de ánimo, de confrontación, de bendición para todos ustedes. Pero antes de ir hacia, yo creo que Dios tiene preparado un gran banquete para nosotros en este día. Quiero ir primero rápidamente a la palabra de Dios y leer el siguiente texto en la carta que Pablo escribe a los Colosenses capítulo 1. Y voy a leer varios versículos de este capítulo 1. Dice aquí Pablo: doy gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, porque he oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de la cual han oído en la palabra del Evangelio de verdad que les ha llegado. Pablo iniciaba sus cartas dando gracias por los cristianos en diferentes partes. Yo hoy quiero iniciar este tiempo dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes, mi querido Christoph, Serge, Cristian, Julia, Andy, Felipe, Esme, todos aquí, Lupita, todos, por supuesto mi mamá, mi hermana, el equipo de alabanza, todos los que están allá en casa y que expresaron, ya sea que me haya llegado o no la expresión, pero que expresaron una palabra de oración, de apoyo y de bendición hacia mi persona. Por supuesto aquí a Isaac, a mi esposa. Gracias doy a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y parte de lo que he estado haciendo todas estas 2 semanas es, en mis oraciones, he estado agradeciendo más por cada uno de ustedes. Como dice acá, porque se ha oído del amor que tienen por todos los santos. Este amor que han expresado en estos días hacia mí, gracias a Dios que no es exclusivo, porque semana a semana se expresa este amor a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros tiempos de oración, donde estamos todos constantemente preocupándonos por todos, orando por todos. Cuando ha habido necesidad hemos dado despensas, hemos dado dinero, y eso es una manifestación maravillosa y gloriosa que tiene que ser mencionada y tiene que ser agradecida a Dios y a cada uno de ustedes. Dice el versículo 9: por esta razón también no ceso de orar por ustedes. Ustedes pueden tener esta garantía que constantemente es parte de mi vida el orar por ustedes y de rogar, este es mi ruego, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios. Que sean fortalecidos, esta es mi oración, con todo poder conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia. Con gozo doy gracias al Padre, que a cada uno de ustedes, Él les hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz y en río también. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. ¡Wow! Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Cada una de estas palabras, iglesia hermosa, cada una de estas palabras, amigos queridos, amados míos,
las declaro sobre ustedes para que tengan estas bendiciones y esta riqueza de lo alto. Gracias por todo su apoyo, gracias por su amor, gracias por todo lo que expresaron en todos estos días. Bueno, para poder entender un poco mejor lo que Dios hizo, y hacia allá iré, voy a mencionar un breve antecedente. Con esta ocasión, hay al menos 3 veces en las que Dios me ha librado literalmente de la muerte física. Y digo al menos porque son las que yo me he enterado. A lo mejor ha habido más que he estado en peligro y a lo mejor ustedes también, y ni cuenta nos hemos dado de que el Señor nos ha librado de algún accidente o de algún asaltante o de algo. Por eso digo por lo menos 3 veces. La primera vez fue a partir de un ataque espiritual muy, muy fuerte, que algún día lo compartiré, que duró poco más de 2 meses, día y noche. Y ese ataque espiritual consistía particularmente en una cantidad de voces que me decían que me iba a morir y que iba a morir de manera terrible. Esa fue la primera vez. La segunda vez fue, ya lo he mencionado muchas veces, el secuestro en Guatemala, donde iba yo junto con un grupo de líderes de la iglesia de Río, iba también mi familia, mi mamá, mi hermana, y gracias a Dios todos salimos perfectamente bien y vivos. Y esta última ocasión en la que no solamente me sentía morir, sino que por un momento deseé morir. Pero en realidad estuve mucho más cerca. De hecho, yo todavía estoy como tratando de procesar esto, porque estuve mucho más cerca de la muerte de lo que imaginé. Yo creo que mi familia y yo, mi esposa, mi madre, mi hermana, estamos estamos todavía procesando. Sabemos que yo sé que estuve cerca, pero todavía estamos como procesando qué tan cerca estuve. Y el antecedente que les comento es porque tengo que remontarme un poquito al año 2020, precisamente por estas fechas de junio, que fue cuando, no sé si ustedes se acuerdan, me enfermé muy fuerte del estómago. Bueno, en aquel entonces, como no podíamos salir por la pandemia, me recetó el médico por teléfono y fue un antiparasitario lo que me dieron, una cosa muy fuerte, creo que de hecho es lo más fuerte que puede haber para cuestiones de infecciones estomacales. Y bueno, me sacó de ese momento. Me acuerdo que estaba bastante dañado el domingo siguiente, después de ese fin de semana que estuve muy enfermo. Con trabajo pude predicar, se logró. Y me sacó de esa situación. Sin embargo, a partir de ahí yo no quedé bien. Tenía constantes problemas con el colon, se me inflamaba. Y, perdonen ustedes la palabra que voy a utilizar, pero con cierta frecuencia más bien se me desarrolló una especie de diarrea crónica. Iba, venía, y pues al principio iba a los médicos, así que hay en las farmacias, me daban algunas cosas, mejoraba un poco, estaba así un mes y medio, y luego otra vez venía una recaída con inflamación en el colon, endurecimiento. Yo decía, creo que ya puedo entender a las mujeres porque era ahí como bastante frecuente en estos malestares. El punto es que pues así fue pasando el tiempo, casi un año con estos malestares y yo no mejoraba. Así que les puedo decir que hace aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, acudí a un especialista para que me revisara más a fondo, me hicieron unos estudios, me dio un tratamiento que se suponía me tenía que funcionar, que de hecho yo no tenía que ir más allá del medicamento, del tiempo que me lo habían dado, pero finalmente no resultaba este tratamiento, no mejoraba. Entonces, durante todo ese tiempo yo estuve mal, me sentía mal todo el tiempo, aunque no era un malestar que me imposibilitara, que me dejara que hiciera que yo dejara de funcionar
Así que yo seguía mi vida normal en todos los sentidos, pero con esto en mente. Ahora, ya después de tanto tiempo que no mejorara, pues obviamente yo pensaba que había algo más, que ya esto ya no se trataba de una situación pasajera y que podía haber algo más grave. Hay un texto bíblico que Dios me regaló, y porque yo lo estuve buscando. Bueno, esa vez la primera vez que les dije que estuve cerca de la muerte, eran 24 horas al día que yo lo buscaba, día y noche, porque aún en las noches era un ataque muy fuerte espiritual lo que yo recibía. Y este texto bíblico fue la palabra, la promesa y el cumplimiento con el cual Dios me sacó no solamente de la primera, sino también de la segunda y de muchos más momentos. Y entonces este texto es el Salmo 91, todo el Salmo, pero quiero compartirles, hoy les voy a compartir tres partes de este texto, de este capítulo. Miren qué capítulo tan hermoso. Dice en el versículo 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y luego el 9, dice, porque has puesto a Jehová, esto ya corresponde a nosotros, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, y esta última parte siempre a mí me impactó muchísimo, dice, ni plaga tocará tu morada. Versículo 6, si me lo regresan tantito, dice, ni pestilencia que ande en oscuridad. Y luego el versículo 10 al final, ni plaga. Esas dos palabras, pestilencia y plaga, pues se refieren a enfermedades que se van gestando en nuestros cuerpos, escondido de nosotros, incluso de análisis o de pruebas médicas. Y yo siempre le pedía al Señor que me librara de ese mal, de esas pestes que se van formando en la oscuridad. Siempre lo he creído desde entonces, y es lo que yo oraba en este tiempo, porque después de casi un año de tener el mismo malestar, era lo que yo oraba, que ninguna peste ni mortandad dentro de mí me destruyera o me tocara. Pero como pasaba el tiempo y yo mejoraba por momentos y por momentos regresaba todo el malestar, pues sí llegó un momento en que me preocupó y pensé que había algo ya mortal dentro de mí. Ese malestar, como dije, se intensificó en las últimas 3 o 4 semanas, y esto es muy importante por lo que yo iba a descubrir después. Así que por eso este antecedente, para que lo tengamos en mente, y que se intensificó en las últimas 3 o 4 semanas. Y vino el colapso. El día en que todo sucedió fue el martes 31 de mayo, o sea, hace 13 días. Era un día normal, como el anterior, era martes. En la mañana desperté, todo igual. Escribí el desayuno para el alma, que escribo todos los días. Hice algunas cosas de trabajo, desayuné normal y me fui al gimnasio. Yo traía esa molestia en la parte baja del abdomen. Pero a veces, ya con el movimiento diario, se iba aminorando. Así que yo empecé a hacer un calentamiento por ahí, y en el segundo calentamiento, que estaba haciendo unas sentadillas, al final de esas sentadillas fue cuando se desató todo. Empezó con un dolor muy fuerte en la parte del costado derecho de mi abdomen, que me hizo detenerme de inmediato. Era un dolor que no había sentido, fuerte. Me senté en un aparato, esperando a ver que bajara un poquito. Dije, ahorita seguramente se va a ir. Y empecé a hacer algunos ejercicios, movimientos y unos ejercicios de respiración,
por la nariz tratando de que el dolor se fuera aminorando, pero no, iba aumentando. Ahora aquí les digo algo, voy a mencionar como 2 o 3 puntos claves a lo largo de todo lo que pasó, que son importantes, porque yo creo que ahí estuvo la mano de Dios en esos momentos, como este que ahora les voy a mencionar. Yo no creo que hayan pasado ni 5 minutos antes de que yo decidí, desde que empezó el malestar hasta que decidí salir de ahí. Agarré mis cosas y me salí. Yo digo que era un momento clave porque yo pude haber dicho, voy a esperar un poco más a que bajara. Si yo hubiera esperado un poco más a que bajara, lo más probable es que yo ya no hubiera podido salir de ahí y estaba en un lugar totalmente desconocido y yo solo. Tomé mis cosas, salí con el dolor clavado en el costado y todavía pude alcanzar a manejar. En el camino iba muy lento, en parte por el dolor y en parte por el temor de que no fuera a chocar, que fuera yo a causar alguna desgracia mayor. Llegué a la casa, gracias a Dios, y al estacionar el auto cuando me bajé, ya no podía caminar bien, porque el dolor se había subido en la parte derecha de mi costado y se había bajado también a mi pierna. Apenas pude caminar y apenas pude subir a la casa. Cuando entré, me senté en un sillón, levanté la pierna y ahí yo intenté relajarme otra vez. Parecía yo embarazada porque respiraba tratando de que el dolor se me pasara. Para ese momento yo ya tenía unos 30 minutos de un dolor muy intenso que no bajaba, sino que subía. Por supuesto, Pau cuando me vio pues estaba muy preocupada, no sabía qué hacer, yo la alcanzaba a ver de reojo ahí con una cara de ¿qué hago? ¿Verdad? Y me dijo que sí íbamos a buscar algún médico, pero le dije que yo ya no podía moverme, yo no iba a poder salir ya de la casa. Le dije que buscáramos uno a ver si podía ir a visitarme, así que ella se apresuró a buscar, creo que encontró por ahí 1 o 2, pero el dolor iba subiendo. Entonces quise pararme yo para ir a la cama, pero cuando me levanté del sillón el dolor todavía aumentó más, apenas pude llegar a la cama y cuando me acosté, pues noté que lejos de que me mejorara el dolor se iba intensificando y además se iba expandiendo por todo el abdomen. No tienen una idea cuántas posiciones intenté de todas las formas, me acosté boca abajo, boca arriba, a un lado, y nada, cada vez era más insoportable el dolor y con cada movimiento que hacía parecía que era peor. Yo seguía tratando de hacer ejercicios de respiración, de sacar aire del estómago de alguna manera, pero nada me estaba funcionando. Traté de quedarme quieto inclusive, pero el dolor me hacía que me doblara hacia arriba. Ya me estaba controlando los movimientos de mi cuerpo, el dolor. Para entonces yo ya llevaba cerca de la hora con el dolor clavado y el dolor aumentado. Por supuesto, desde el principio yo comencé a orar. Estuve orando desde el principio y obviamente al principio pues oraba en mi mente, ¿verdad? Y después empecé a murmurar y oré mientras manejaba para llegar a la casa y cuando llegué, y en ese momento ahí mis oraciones empezaron a ser literalmente gritos. Yo lo que gritaba literalmente era, yo no podía comprender y le gritaba, Padre, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Literalmente yo gritaba eso. Le decía, papá, me duele muchísimo. Quítamelo, por favor. Y estoy gritando leve ahorita de cómo estaba gritando. Y ese fue otro momento clave. Porque en medio de mi oración y del dolor, yo le dije a Pau que el médico que fuera no nos iba a ayudar, que lo cancelara y que le hablara de inmediato a mi hermana, a mi mamá, y que pidiera una ambulancia. Entonces ella se movilizó, lo hizo de inmediato. En ese momento yo ya me estaba retorciendo en la cama, gritando, papito, por favor, quítame este dolor. Ajá.
intentando de alguna manera calmar y no bajaba, se ponía peor. Si tuviera que describirlo de alguna manera, la única forma en que me ha venido a la mente es esas trampas de oso que hemos visto en las películas. Hagan de cuenta que tenía una o dos o tres por dentro, abriendo y cerrándose, destruyéndome, literalmente destrozándome por dentro. Pero lo peor llegó, lo que creo que fue el punto máximo de todo este dolor, cuando aquí en mi costado, exactamente debajo de las costillas, se clavó un dolor todavía mayor que el que les acabo de describir, y era literalmente como si me metieran y sacaran una espada. Sentía cómo me la clavaban y cómo la sacaban, mientras todo el demás dolor seguía triturándome por dentro. Alcancé a ponerme en una posición que era sobre mis rodillas y sobre mis manos, encima de la cama, mis manos extendidas hacia adelante, y ahí como que medio sentí tantitito alivio, y fue ahí donde empecé a pedir que ya, por favor. Ahí le decía a Dios, o sea, sentí algo, pero al mismo tiempo ese pequeñísimo alivio fue para decirle a Dios: Dios, hasta aquí, ya no puedo más, por favor. Ustedes a lo mejor se van a reír, pero yo le decía: llévame, por favor, ya no puedo más con este dolor. Después me enteré que hay una escala que los médicos utilizan, o varias escalas del dolor que los médicos utilizan. No recuerdo el nombre, pero es del 1 al 10. Para que ustedes tengan una idea, cuando este dolor empezó, yo lo hubiera catalogado en un 9. Para ese momento que yo estaba en la cama, yo creo que estaba como en un 15 o 16. Seguía gritando desesperado, seguía orando, por supuesto, y pidiéndole a Dios. Yo le pedía: por lo menos deja que me desmaye, porque si me desmayo ya no voy a sentir nada, o que me muriera ahí mismo. De verdad que yo le pedí seriamente a Dios morirme. Mis queridos amigos, iglesia, de verdad, yo puedo decirles que ese dolor era tan terrible que no me dio ningún miedo morirme. Yo en ese momento tenía la certeza de estar bien con mi papá y de que si me moría, me voy a ir con él. Entonces le pedí sinceramente, pedí irme, porque ese dolor era literalmente insoportable y yo no podía hacer nada. Pero no pasó, ni me desmayé, ni me lo quitó, ni me morí. Estaba así cuando llegó la ambulancia. Entonces yo caí sobre mi espalda del lado derecho de la cama. Entró un paramédico, me vio y de inmediato me empezó a revisar, y lo primero que checó fue el oxígeno. Y escuché que dijo: está muy bajo, es posible COVID. La verdad es que no me importó que tuviera COVID. Lo que me importaba era el dolor terrible que tenía. Les dije los demás síntomas y ya siguió revisándome. Puso una manguera de oxígeno aquí en mi nariz y de inmediato yo vi que de 82 que andaba, pasé a 98. Así que me quitaron rápido el oxígeno. Me estuvieron revisando, preguntando una serie de cosas. Me preguntaban lo mismo una y otra vez durante varios minutos y yo les insistía: el dolor. Y entonces fue que dijimos: tenemos que llevarlo a un hospital. Poco antes mi madre le dijo a mi esposa, creo que le dijo que se comunicara al Gea González, un hospital de por acá, y estaba hablando con una médico, con una doctora, estaba hablando para darle indicaciones de cómo tratarme, y se habló de llevarme a este hospital, que es un hospital, me parece que del gobierno, sí es del gobierno, para ingresarme. Y bueno, ahí fue otro momento clave, porque los mismos paramédicos nos dijeron: lo podemos llevar allá sin problema, pero no hay seguridad de que lo reciban, y de que lo reciban, si lo pueden recibir, a lo mejor lo van a recibir después de unas 8 horas.
Ese fue un momento muy importante. La ambulancia se consiguió por medio de un seguro médico, pero me daban el servicio creo que nada más por 1 hora, gratuito. Y después de eso pues empezaba a cobrar. Pero lo más importante era qué hacer, para dónde ir. Para entonces yo ya llevaba como 1 hora y media con el dolor intenso y no bajaba. Y entonces supimos que ahí hubo algo como que había un seguro que cubría alguna parte de hospitalización. Y pues ese fue el momento de mayor tensión. En segundos, en minutos, fue mi madre la que dio la orden de llevarme al hospital de Alinde. Los paramédicos asintieron, dijeron bien, y entonces me empezaron a meter cosas en las venas y me trasladaron. Yo en ese momento empecé a temblar de una manera incontrolable. Por si fuera poco, yo no podía controlar una sacudida que traía mi cuerpo, tenía mucho frío, me empezó a dar mucho frío aparte del dolor. Me tomaron la temperatura y tenía como 34.5, 34.6 de temperatura. Entonces la sacudida hacía que mi dolor se extendiera todavía más. Finalmente, pues ya me bajaron a la ambulancia, me subieron a la ambulancia, me llevaron. Y gracias a Dios en el camino fue disminuyendo un poco el dolor y subiendo mi temperatura. Al llegar me ingresaron, ahí Pau se fue, me dejaron solo y vino otro tema importante. De inmediato me revisaron, pero en la auscultación no encontraron algo determinante para apendicitis. Entonces me metieron a un cubículo y esperé a que me revisara otro médico, como el jefe de los que estaban ahí en urgencias. Lo mismo, me encontraban algunas cosas que sí para apendicitis, pero otras cosas que no. Y yo seguía con un dolor en un nivel 9 o 10. Me empezaron a hacer estudios, me hicieron estudios del COVID, de sangre. Y mientras yo esperaba ahí, me lo estaban haciendo mientras yo esperaba que llegara el cirujano. Y bueno, curiosamente y gracias a Dios, mis estudios mostraron que de todo estaba perfectamente bien, no había ninguna alteración, pero bueno, pues lo que tenía era terrible el dolor y pues no le daban exactamente. Finalmente llegó el cirujano y me explicó la situación, me revisó y me dijo, no tenemos datos concluyentes para meterte a cirugía. Me mandó al ultrasonido. Bueno, me llevaron, hicieron un examen exhaustivo de ultrasonido. Lo hizo como el médico y su jefe. Y pues me estuvieron ahí pasando por la panza esa cosa. Y bueno, también gracias a Dios ahí nos dimos cuenta que la vesícula estaba bien, que todos los demás órganos estaban bien. O sea, todo estaba bien, pero yo traía ahí una cosa espantosa. Me regresan al cubículo, pero ese ultrasonido me alteró toda la panza. O sea, todo lo que ya se me había bajado el dolor, pues me removió todo y me quedé mal. Entonces yo sentía que el malestar subía hacia acá ahora y noté que poco a poco me costaba más trabajo respirar. Hagan de cuenta que yo no podía meter aire solamente hasta esta parte, como a la mitad de mi pecho. Yo ya no podía meter más aire. Y en el ultrasonido me decían, respira profundo. Yo ya no podía meter más aire. Entonces, cuando todo esto estaba pasando, yo esto no lo supe en ese momento, era exactamente en el momento, mi querida iglesia, en que ustedes estaban en el tiempo de la oración. Y sé que para ese entonces ya sabían que yo estaba hospitalizado y que estaban orando por mí. Y esto es tremendo porque fue por esa hora, exactamente 9:15, que empiezo a sentir que otra vez viene el dolor que me había dado en la tarde. Y bueno, quiero decirles que hace muchísimos años que no me asustaba. Y ahí me asusté, y me asusté tanto que literalmente grité, ¡auxilio! Me está regresando el dolor. Una amiga me escribía después de la cirugía y me decía, oye, ya nadie grita auxilio, ¿qué te pasa? Y le dije, es que me asusté tanto
cuando empezó a regresar este dolor, que yo dije, tengo que llamar la atención de los médicos de alguna manera. Entonces, bueno, gracias a Dios la llamé, me fueron y me inyectaron quién sabe cuántos mililitros de ketorolaco y medio lo detuvo, porque ya estaba otra vez durísimo. En ese momento fue cuando ustedes estaban orando, y ese fue otro momento clave. Porque después del ultrasonido llegó el cirujano y me explicó que nada de los exámenes que me habían hecho era concluyentes para que me operaran, así que lo único que quedaba era una tomografía. Entonces recuerden ustedes, por favor, que estaba orando, que estaban orando, tal vez ya habían terminado, seguramente ya habían terminado, tal vez como 10 o un poco más, un poco antes o un poco después de las 10 fue que me llevaron a la tomografía. Yo tenía este dolor que me iba impidiendo cada vez más respirar de manera mejor. De hecho, hasta como me habían dicho que tenía baja la oxigenación, dije a lo mejor ya no estoy oxigenando y por eso no puedo respirar. Pero no era eso. Entonces finalmente me llevaron a la tomografía, salí de la tomografía, que fue rapidísimo, me metieron 2 veces, me regresaron al cubículo y ahí sí fue rápido. Minutos después llegó el cirujano y me dijo, listo, te vamos a intervenir. Ya no me explicó nada. Solo estábamos en espera del quirófano, te subimos y ahorita yo voy a presionar. Dije, ok. Y ahí fue el primer aviso que yo tuve de la gravedad de mi situación. Poco después me subieron para prepararme y ahí a las puertas del quirófano llegó mi madre, nos explicaron a los dos la gravedad de la situación. Obviamente pues, mi madre no entendió mucho, yo tampoco mucho, solamente supimos que estaba grave y pues nos hicieron firmar las responsivas correspondientes. Poco después de medianoche yo estaba entrando al quirófano y les puedo decir que aún ahí yo no tenía miedo porque el dolor era muy fuerte. Oré, me puse en las manos de mi padre y le dije, papá, si es hasta aquí, la gloria a ti. Si me preguntas, yo te pido que me dejes cumplir tus promesas de larga vida, de llevar sanidad y bendición, pero si no, estoy listo para irme contigo. Me durmieron y ya no supe más. Ahora, ¿cuál fue la realidad de todo esto? Cuando desperté de la anestesia yo me sentía bien y lo primero que noté fue que el dolor ya se había ido, que el malestar ya no estaba en mi abdomen. Poco después me instalaron en mi habitación, me dormí porque pues era de madrugada. Esa noche mi madre estuvo conmigo y ya después por la mañana cambió de turno con mi esposa. Ya poco más recuperado y despierto, recibimos la visita del cirujano para, ahora sí, ya contarnos la realidad. Quiero resaltar que esto que les voy a platicar, el cirujano nos los dijo entre 3 y 4 veces desde que lo conocimos. 3 durante mi hospitalización y una más en mi primera consulta ya fuera del hospital. Lo primero que dijo es que no sabía cómo había sobrevivido yo. Tuve un cuadro de apendicitis y peritonitis aguda agravado por una infección tremenda esparcida por todo el tórax. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí es por eso les di el antecedente. Recuerdan que yo venía con un malestar de 1 año. Gracias, mi querido Cris. Y que se había intensificado en las últimas semanas, se los comenté hace un momento. En algún momento, lo que sucedió, mis queridos, es que en algún momento, días atrás, mi apéndice sufrió una primera perforación. Y digo una primera porque tuvo 3 perforaciones. Cuando el apéndice se perfora, eso ya es apendicitis y es motivo de dolor intenso como para llevar a una persona a cirugía. Pero en mi caso yo no presenté ninguna sintomatología porque resulta que se conjuntaron 3 factores. 1, mi apéndice por alguna razón se fue hacia la parte de atrás de mi tórax, lo cual lo tuvo, se fue para atrás de mi tórax
y estaba en la espalda. Luego, por alguna razón, se cubrió con una membrana y estaba rodeado por un líquido. Y ese líquido no tenía por qué estar ahí, según nos explicaba el médico, y eso fue inflamando mis intestinos. O sea, ya había infección desde hace mucho tiempo atrás. Pasó el tiempo y de la perforación tapada, en la punta, que es el apéndice es como un dedo, la perforación fue en la punta, y entonces cuando empezó a salir pues, materia fecal por ahí, hubo algo que lo tapó, un trozo que lo tapó, ¿sí? Y entonces lo fue inflamando. O sea, pero ya estaba perforado, pero lo tapó y luego lo fue inflamando. Mientras tanto, mientras estaba esa inflamación, se hicieron las otras dos perforaciones, una en la parte de la mitad del apéndice y la otra en la base del apéndice. Pero como mi apéndice estaba atrás, yo no sentía el tradicional dolor de la apendicitis. Y fue hasta el día en que estaba haciendo ese ejercicio que la punta se reventó de la inflamación, o sea, se volvió a reventar. Pero para entonces yo ya traía una infección extendida, por lo menos en mis intestinos, en mi estómago y en mi vesícula, y para cuando llegué al hospital esa infección, pus, literalmente, estaba ya en mi espalda y estaba subiendo hacia mis pulmones. O sea, yo ya no podía respirar, no porque me faltara oxígeno, sino por la infección tan grande que yo tenía. Entonces, allá hay dos cosas. Si la decisión hubiera sido llevarme al GEA González, donde me daban horas para ingresarme, o tal vez no, pues no se hubieran dado cuenta de la situación, me hubiera quedado ahí sobre la camilla. Si voltó más hacia atrás, si no me hubiera ido de inmediato del gym, si no hubiera podido manejar, etcétera, 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 en algún punto pues no se hubiera logrado todo lo que se logró. El cirujano se encargó en dejarme bien claro que toda mi cavidad torácica estaba repleta de pus. Me dijo que en cuanto hicieron la primera perforación, lo primero que saltó fue pus. Pus, así me dijo, pus, 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús, porque había pus por todos lados. Y me dijo, es un milagro que estés vivo. Por eso él no me quería dejar salir del hospital, pero nosotros teníamos que hacerlo porque el seguro ya había sido rebasado por mucho. Y es aquí donde comenzó el otro milagro, el de la recuperación. Porque a pesar de que yo estuve en ayuno total por más de 48 horas, poniéndome todo por vía intravenosa, ese primer día, o sea, a mí me operaron en la madrugada del miércoles, ese primer día yo me paré a caminar. Le di como 15 vueltas al piso ese día. Yo traía 3 sondas en el cuerpo, no se lo recomiendo a nadie, sobre todo si son varones. Traía una sonda en la nariz que me llegaba, yo creo que como a la planta baja de este edificio. Traía una sonda en la vejiga, que ya se imaginarán ustedes por dónde salía. Y traía una sonda en la parte baja del vientre que estaba conectada a donde se quitó el apéndice para que por ahí drenara una bombita que no sé cómo se llama, que de ahí va saliendo toda la porquería de la infección que pudiera haber quedado. Con todo eso, sin haber comido durante más de 48 horas, yo me paré a caminar y yo me sentía bien verdaderamente. El cirujano tuvo muchísimas reservas de dejarme ir. Me dijo, no es tanto lo que te hicimos, porque la operación fue una laparoscopía, sino lo que traías. Su temor era que a pesar de haberme limpiado, la infección persistiera y tuvieran que intervenirme otra vez para volver a limpiar todo. Bueno, finalmente dijimos, no podemos seguir aquí. Me dio de alta y fui a la casa prometiendo tener todos los cuidados y aplicarme los antibióticos, que qué barbaridad, cómo duelen esos antibióticos. Entonces, allá en el hospital me sacaron una sonda
Me sentí como mago porque esa cosa salía de la nariz. Y aparte me la sacó como una alumna del cirujano. Y la cual así como con cuidadito. Y el cirujano, apúrate. Y yo, sí, apúrate, sácala. Horrible. Bueno, la otra, la de la vejiga, no les quiero decir. Pero cuando salió dije, gloria a Dios. Me sentí más yo todavía. Y me quedó la sonda que iba secretando la infección todavía. Y literalmente colgaba ahí porque la traía cosida al hoyito. Y bueno, los primeros días salía una cosa que luego yo tenía que vaciar, ponerla en una jeringa, recogerla en una jeringa y mostrársela al doctor. Quiero mostrarles a ustedes, espero que no se me vayan a ofender, por favor, pero quiero mostrarles a ustedes lo que sucedió en 3 días de recuperación en casa. A ver si lo pueden ver aquí. Obviamente en el hospital salía negro eso. Esto no es pipí, esto es el líquido de la infección que traía yo en la zona donde se cortó el apéndice. Esta fue mi primera jeringa el primer día, la segunda fue esta. Y así cada día yo tenía que enviarle una foto al médico. La siguiente. Y se iba aclarando. El médico me dijo, tiene que salir como rosita, como una agüita rosita. Y después, 5, y después, ya. O sea, en 3 días esta cosa se limpió. De pasar a negro, obviamente con las fotos no se alcanza a ver muy bien, pero ya en la última foto el médico me dijo, qué barbaridad, no puede ser, ya está, ya no hay nada de esa cosa fea ahí. Y esto que les estoy mostrando, yo se los quise mostrar, porque estas son las respuestas a sus oraciones. Día a día era un milagro de recuperación. Gloria a Dios. Un último punto que quiero compartirles que nos ayuda a comprender a plenitud lo que Dios hizo, porque eso es mi principal interés, que comprendamos lo que Dios hizo. En mi primera consulta y después de explicarme otra vez y con un dibujo la gravedad y el peligro en el que estuve, me mostró mi apéndice. Obvio lo tienen que mandar a estudiar para ver si no hay nada más, alguna otra cosa. Y nos explicó a mi esposa y a mí que el apéndice es de color rosadito, que incluso cuando se perfora y hay que extirparlo, sigue siendo rosadito, que incluso cuando se extirpa, sigue siendo rosadito, y que si lo meten en formol para guardarlo, para dejarlo ahí para estudios, sigue siendo rosadito el apéndice. Así que todos tenemos algo de rosaditos en nuestro cuerpo. Bueno, yo quiero mostrarles, no lo traigo en foto, ya no quise ser tan, no sé si lo alcancen a ver, pero este es mi apéndice. Este es mi apéndice. A ver si se alcanza a ver ahí en cámaras. Y no es nada grato de ver, pero lo que les puedo decir es que está completamente negro y verdoso. Ajá. Estaba completamente muerto este apéndice. Negro, entre negro y verde es el color. Y eso de alguna manera indica el nivel de la infección tan brutal que traía yo en mi cuerpo. La peste en la oscuridad, de la cual me libró el Señor una vez más. Y bueno, ¿qué de todo esto? O sea, ¿qué fue todo esto? ¿A qué se debió? ¿Por qué Dios hace o manda o permite que sucedan cosas malas a gente buena? Bueno, de entrada hay que decir no hay gente buena, ¿verdad? Pero siempre hay este tipo de interrogantes
cuando suceden cosas inesperadas o tragedias o adversidades a las personas que tenemos una fe en Cristo. Hay este tipo de interrogantes. Y es aquí donde yo creo que hay una palabra de parte de Dios para todos nosotros. Como dije, no hay personas buenas, todos somos pecadores, todos fallamos. Y estas cosas nos pueden pasar a todos por el simple hecho de estar vivos. Pero siempre hay alguien que se va a preguntar, ¿este es un castigo? ¿Dios estará castigando al pastor? O peor aún, ¿no? Algo ha de estar haciendo el pastor que le pasó eso, ¿verdad? Y Dios lo está castigando. Y esto sobre todo lo piensan algunas personas que son pues detractores o que no están de acuerdo con la forma o con la palabra. Y triste y lamentablemente siempre hay, como lo hemos aprendido. De hecho, voy a mencionar algo al respecto más adelante que es muy importante. Pero por ahora quiero decirle que ni siquiera culpo a esas personas que piensan si Dios me estuviera castigando. Yo mismo lo pensé de inicio. Lo primero que pensé fue, Dios me está corrigiendo en algo. Pero aquí es importante dejar claro dos cosas. La primera, quiero que quede muy claro que yo no me merecía lo que me pasó. Que les quede bien claro que por causa de mi maldad o de mi pecado, yo no me merecía lo que me pasó. Yo me merecía morirme e irme al infierno. O sea, no que me dieran dolores peores que de parto. Eso es lo que merecemos por nuestra maldad. Así que si vamos a merecimiento, si vamos a ¿cuál sería el castigo por nuestro pecado? El castigo por nuestro pecado no es una hospitalización, no es una cirugía, no es un dolor, es la muerte y es el infierno. Entonces, que quede bien claro eso. Yo no soy bueno, no hay uno solo bueno. Yo no hubiera merecido que Dios me disciplinara. Yo hubiera merecido que Dios me mandara a la muerte eterna. Ese es el castigo por mi maldad y por mi pecado. Pero ni me morí, ni me fui al infierno, gloria a Dios también. El otro punto que quiero que sepan es que Dios ya venía trabajando conmigo en cuestiones de disciplina y corrección en algunos puntos importantes en mi vida. Yo ya había recibido algunos azotes de parte de Dios y quiero decirles que yo los agradecí y me alegré por esos azotes. De hecho, no sé si se acuerdan que hubo un martes de oración en el que yo dije, quiero darle gracias a Dios porque su respuesta ha sido no a varias cosas que yo le he pedido. Bueno, ya me venía disciplinando, ya me venía corrigiendo y yo estaba recibiendo la disciplina y la corrección con mucha alegría. De hecho, en estos días le pregunté sinceramente a Dios, ahí tirado en la cama, yo le preguntaba a Dios, le dije, esto es disciplina, papá, me estás disciplinando. Y gracias a él pude ver que esto no fue una disciplina. Claro, siempre hay algo que corregir y siempre hay algo que podemos hacer mejor. Y créanme que de todo esto puedo corregir muchas cosas y he visto cosas, pero sí yo busqué en el Señor que me dijera si esta era había sucedido por causa principal de una disciplina, y él me dejó ver que no fue así. Entonces, ¿qué fue? Pues primero, para mí fue un regalo. Para mí fue un regalo de sanidad y de vida. Solo que me lo entregó de una forma muy extrema. Pero ¿por qué les digo esto? Porque yo ya venía de un año atrás sufriendo. Yo estaba mal. Y aparte estaban preocupados de si había algo grave, algo que fuera a ser demasiado grave. Ese malestar iba y venía y no me dejaba vivir tranquilamente. Así que yo estuve orando por mucho tiempo por mi sanidad de día y de noche. ¿Y saben qué? Dios me respondió. Fue directo a la causa de todo ese mal y lo sacó
de mi cuerpo. Gloria a Dios. Por eso, desde que abrí mis ojitos caídos allí en esa habitación, me sentí diferente. Imagínate, por favor, lo que es tener los intestinos inflamados por un año, lo molesto que eso es, y de pronto abres los ojos y ya no. Ay. Digo, aunque traía la inflamación de la operación, pero ya no era lo mismo. Bueno, solamente porque son mi familia amada, solamente porque estamos en petit comité y esto no está saliendo a ninguna otra parte del mundo. Todos los días le doy ahora gracias a Dios porque me siento súper bien. Siento mi pancita normal, funcionando cada vez mejor. Y cuando doy la gloria a Dios y le digo, papito, hermoso, qué bello eres. Mira nada más, qué maravilla. Gloria sea tu nombre. Ajá. Dios me sacó todo el mal que traía, me sanó, pero también me volvió a dar vida. ¡Qué barbaridad! Me cuidó en todo ese tiempo. Y en esos momentos claves, cuando había que tomar decisiones correctas, nos dio la sabiduría a todos para tomar siempre la decisión adecuada. Una mala decisión y yo no estaría contando, estarían reunidos con un ataúd o con una urna, pues dándole la gloria a Dios, pero no estaríamos en esta reunión. Desde no esperar a que el dolor bajara, esperarme un minuto más, irme a la casa, el hospital a donde fue, la ambulancia y operarme aunque fuera de madrugada, todo eso fue guiado de una manera cuidadosa por Dios. Todas esas fueron decisiones de Dios con un solo propósito. ¿Cuál? Salvarme de la muerte física y darme una nueva oportunidad de vida. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Habrá habido un ataque espiritual en medio de todo esto? Seguramente, amigos. De hecho, ya luego se los voy a platicar, pero últimamente he estado recibiendo ataques fuertes, directos, espirituales. Nunca antes los había experimentado después de la operación, pero no veo el ataque espiritual como causa principal de todo lo que me pasó. Vaya que yo traía algo muy malo dentro de mí, pero Dios estuvo en perfecto control de todo, en todo momento, y me sacó adelante. ¿Había pecado en mi vida y Dios me mandó todo esto para castigarme? Bueno, se los digo, claro que sí, o sea, pecados hay en todo momento. Porque lamentablemente siempre estamos expuestos a caer en la maldad, pero gloria a Dios por su corrección. Él no nos condena, Él nos corrige. Sí, Él me corrige, y si Él me corrige es porque me ama, porque soy su hijo. Y si se toma el tiempo de corregirme es porque hay mucho por delante, mucho que hacer y mucho que llevar a cabo. Por eso es que en ningún momento, por favor, esto es lo que les quiero transmitir, por eso es que en ningún momento he visto todo esto como algo malo, algo que diga, ay, ¿por qué me pasan estas cosas? O que me hagan dudar de si Dios me está amando, de su amor, o que piense que me está pasando algo por mala suerte. No, nada. Obvio, yo estoy hablando la verdad de Dios, la estoy hablando como es. El diablo se va a enojar contra mí, obvio me va a atacar, me enfermó por meses. Pastor, ¿el diablo puede tocar nuestra salud? Claro, ahí está Job. Pero pedí sanidad, Dios me oyó y usa todo eso para traer sanidad, vida, pero también para algo más. Antes de ir a esta parte que ya va a ser, creo que es la penúltima, quiero dejar claras algunas cosas que voy a decir. Primero, he aprendido una cantidad de cosas en estos pocos días, semanas, últimos tiempos. Lo primero es que he aprendido es que Dios es Dios y yo no soy Dios. Y Él hace lo que Él quiere, como quiere, y gloria a Él por eso.
Pero también he aprendido que todo lo que Él hace es para mi bien, para tu bien, para nuestro bien. Él es Dios, no tú, no yo. Él tiene el control de absolutamente todo. Él sabe todo. Y aunque yo no entienda nada, puedo confiar plenamente en Él porque Él lo sabe todo. ¿Ok? Primera cosa que debemos de tener claro. Por otro lado, que quede bien claro que Él no va a mandarle un mal a alguien para corregir a otra persona. ¿Ok? Esto nos tiene que quedar bien claro. Claro que Él podría hacerlo porque Él es Dios, pero en términos generales, Él no va a enviarle un mal a alguien, en este caso a mí, para corregir a otra persona. Ojo, pero sí puede usar lo que le pasa a otra persona para corregir, para llamar la atención o hacer lo que Él quiere con alguien más. ¿Me expliqué con eso? O sea, Él no te va a mandar a ti un mal para que otra persona se corrija. ¿Ok? Pero lo que a ti te pasa, bueno o malo, Dios lo puede usar para corregir a alguien más, a tu familia, a tus hijos o a alguien más. ¿Estamos claros con eso? Él no va a mandarte un mal, no te va a mandar una maldición para corregir a alguien. Pero si algo malo te pasa, si algún daño recibes, Él va a usar eso para mover a otras personas. ¿Está claro? ¿Ya? Ahora, por último, yo le pido a Dios que me dé la sabiduría para expresarles a ustedes lo que les voy a decir en este momento y ruego a Dios, ruéguenle ustedes conmigo, que no suene equivocado, que no lo reciban de manera equivocada, que no suene arrogante de mi parte, porque lo que menos hay en mí es arrogancia. Entonces, al estar meditando, indagando del porqué de todo esto, definitivamente, ya se los dije, fue un regalo de vida y sanidad para mí. Pero creo firmemente que Dios me mostró lo siguiente. Número 1, platicando con mi amada esposa, me dijo que hubo un momento, en medio de todo esto, estando ahí en el hospital, hubo un momento en el que por su cabeza pasó el pensamiento, ¿y si Dios me lo quita? ¿Qué voy a hacer? Pero fue un momentito, ¿eh? Ya después empezó a verse así viajando por todos lados, dijo, ya me vi, con un montón de galanes, ¿verdad? Y ya dejó de sufrir. No es cierto, no es cierto, ¿verdad? Bueno, yo podría responder, fíjense, cuando mi esposa pensó, ¿qué voy a hacer si Dios me lo quita? Yo podría responder fácil a esa pregunta. Te regresas a tu país, vas con tu familia, te vuelves a casar. Pero entonces ahí Dios me detuvo y me mostró que tenemos que ser muy humildes y cuidadosos con esas respuestas fáciles o prontas. Luego, ya no sé cómo fue que me llegó, que algunas otras personas de la iglesia también habían tenido un pensamiento similar. ¿Y si Dios se lo lleva? ¿Y si Dios se muere? Perdón, ¿y si Él se muere? ¿Si el pastor se muere? Ok, yo me voy con el Señor a vida eterna, a disfrutar y a gozar por la eternidad. ¿Y ustedes? Ahora, es aquí donde no quiero que se malinterprete. Porque yo soy el primero que sé que nadie es indispensable para Dios. Dios puede suplir al que sea. Así que no va por ahí, ¿ok? Otra vez vuelvo a la pregunta. ¿Y si Dios me llevara, qué de ustedes? Y podríamos ser simplistas y decir, pues cada quien se va para su casa y buscan otra iglesia, ¿verdad? Así como vemos que muchos le hacen, no necesita que el pastor se muera para que se vayan y busquen otra iglesia, con toda la facilidad del mundo, lo hacen, ¿ah? Pero repito, creo que debemos ser humildes en este punto y muy cuidadosos, porque no es así de fácil. La idea de que al pueblo, de que la familia de Dios se le llame rebaño, se le diga ovejas, esa idea es de Dios. Y como parte de su diseño y de ese plan es que haya pastores llamados por Él
para cuidar a sus ovejas. No es tan simple, entendámoslo, de que me voy y busco a otro pastor y me busco a otra iglesia. Eso es muy peligroso. Una persona con un llamado genuino de Dios para ser un pastor, entendámoslo, iglesia, es una obra divina, no humana. Y cuando Dios da un pastor a una o a muchas ovejas, sigue siendo una obra divina, no humana. Así tiene que ser, aunque vemos muchos ejemplos equivocados. Eso es algo que solo el pastor con un verdadero llamado, ojo, y una verdadera oveja entienden. Los pastores asalariados no lo entienden y por eso abusan de la fe de las personas y de la necesidad de ellas. Y las cabras, no las ovejas, la cizaña, no el trigo, tampoco lo entienden. Por eso andan saltando de redil en redil, quitando y poniéndose pastores como si fueran accesorios que un día utilizan y otro día no. ¿Por qué digo que es una obra divina y por qué sería tan importante? Les voy a dejar que Jesús les responda y nos responda. Mateo capítulo 9, versículo 36. En la versión, la Biblia palabra hispana, dice: y al ver a toda aquella gente, Jesús está hablando, se sentía conmovido Jesús, porque estaban, ojo cómo estaban estas personas, maltrechos y desalentados, como ovejas sin pastor. Esa es la condición de una persona que no tiene pastor, maltrecho y desalentado. Pero quiero ir más a fondo. La palabra maltrecho o dispersas, que están en algunas versiones, es una palabra muy fuerte, porque significa literalmente que la oveja está siendo desollada. ¿Saben lo que es desollar? Quitarle la piel a un animal vivo. Eso es ser desollado. Y la palabra que se utiliza acá para maltrecho es la palabra desollar. Dice aquí que cuando Jesús vio a la multitud, tuvo compasión de ellas, porque las vio como ovejas sin pastor, las vio que estaban siendo desolladas y lanzadas fuera, dispersas, lanzadas fuera. Amigos, iglesia, esa es la condición de una oveja sin pastor. Están en peligro constante de ser desolladas, de ser abatidas, de ser confundidas, y una cosa muy importante es que no encuentran su lugar. Esto es tan importante que el mismo Moisés, siglos atrás, miles de años atrás, oró a Dios con sabiduría para que cuando él fuera a morir, no dejara al pueblo sin pastor. Miren cómo lo oró en Números capítulo 27, versículo 16. Es Moisés hablando y dice: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea, igual que lo que dijo Jesús, como ovejas sin pastor. ¿Cómo respondió Dios a esta petición? Ni más ni menos enviándoles al mismísimo Josué. Entonces, mi querida iglesia, yo recordaba el último mensaje que les di antes de iniciar la temporada 8. Muy posiblemente no recuerdan de qué se trató, no les voy a preguntar, no los voy a hacer sufrir. En ese mensaje yo les hablé de la obediencia. Jesús dijo: ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Y yo les decía: ¿por qué me llaman pastor si no me van a obedecer? Ese fue el último mensaje que les di. Y eso, amigos, es tomarse en serio la vida. Tomarse en serio nuestra vida. Tomar en serio nuestra fe. Al ser iglesia,
debemos de estar creciendo espiritualmente y de manera constante. Y todos llegar a ser líderes, servidores, maduros, entregados y entendidos. ¿Qué les estoy diciendo, preciosa iglesia de Cristo? Que yo creo que Dios usó todo esto que me pasó para sacudirlos a ustedes también. Y que nos dejemos de tonterías y nos tomemos en serio ser iglesia de Cristo. Y que nos dejemos ya de niñerías. Antes de terminar este mensaje, yo quiero hacer una mención de algo también importante y hacer una invitación cordial y firme. Miren, esto de ser pastor, en esto de ser pastor, siempre hay gente en contra. Lo entiendo, porque estamos contra la maldad pura. Estamos contra el diablo, contra los demonios, contra la simiente de la serpiente. Y triste y lamentablemente, él siempre va a encontrar gente que le sirva, detractores, contenciosos, que vayan en contra de Cristo, anticristos. Entonces, a mí no me preocupa que siempre haya detractores de mi persona. Ya aprendimos mucho sobre la cizaña. Siempre habrá cizaña. Mientras haya trigo va a haber cizaña. Y mientras no vuelva el Señor va a haber cizaña. Bueno, a mí desde hace muchos años el Señor me enseñó algo. Y es a no defenderme de mis acusadores. Me lo dejó clarito. Él me dejó muy claro desde el principio que Él se haría cargo de toda acusación y de todo acusador. Y hay de todo tipo de acusaciones, de todo tipo de acusaciones. Hay unas extremas, hay unas mezcladas de verdad con mentira, hay unas que son inventos puros, hay unas que ya son ridículas, ¿no? Hay de todo. Y yo normalmente trato de encontrar algo que me sirva en medio de toda esa cosa que luego lanzan. Curiosamente, y por eso doy cabida a esto del ataque espiritual, aunque no como la causa principal de todo esto. Un par de días antes de que yo entrara al hospital, una persona comenzó a lanzarme una serie de improperios y de acusaciones sobre mí, de verdad, que no paraba, era día y noche y madrugada. Como siempre y por dirección de Dios, no me defendí, no hice, ni siquiera respondí una sola palabra. Como seguía atacando por mensajes, por chats, simplemente lo bloqueé y ya. O sea, ¿para qué darle más? Pero si lo menciono es porque esto lo conecto con algo más que les voy a decir ahora. Hace algunos meses, por una situación que vivíamos aquí en Río, yo fui a hablar con una persona con la total disposición de responder a sus preguntas. Y en medio de esta conversación, en un VIPS, esta persona me hizo una acusación de frente, me la hizo de frente, una acusación muy fuerte. La acusación que me hizo fue que yo manipulo a la gente, particularmente en el tema económico. En pocas palabras, que yo quiero sacarle dinero a la gente. Y que yo había dicho que si una ofrenda no era abundante, pues que no iba a ser recibida y que iba a caerle la maldición a esa persona. Yo le expliqué que no es algo que yo diría, pero bueno, cuando a una persona se le mete algo en su cabeza no hay manera de convencerla. Yo hice mi parte, vine y pregunté a algunas personas si alguna vez me habían escuchado decir algo como eso, a todas las que les pregunté, y lo digo aquí abiertamente, si alguna vez me han escuchado que yo digo algo así, pero me dijeron que no. De hecho, alguien por ahí me dijo, si tú manipularas, no hubieras dejado ir a quién sabe cuántas personas que ofrendaban de manera importante en Río. Pero ese día, y de frente a esa persona, respondiéndole también de frente, le dije
Oye, si tú piensas eso de mí, ¿por qué regresaste a Río? Porque aparte ya se había ido y regresó. Digo, ¿por qué si piensas eso de mí, por qué sigues aquí? Si yo no lo puedo entender. Ajá. Yo no puedo entender cómo es que una persona que piensa algo semejante de un pastor pueda permanecer en esa iglesia semana a semana recibiendo palabra, mensajes de Dios de ese pastor. Vamos, si de verdad soy así, amigos, iglesias, se los digo, es razón más que suficiente para que ustedes se vayan de esta iglesia. Y luego, esta otra última persona que les menciono, que empezó a atacar, pues empezó a decirme que era de lo peor y que estuvo así por años. ¿Qué es eso? O sea, miren, yo no me voy a pelear ni me voy a defender porque tengo padre en Dios y tengo abogado en Cristo Jesús, ya sea para disciplinarme como padre y corregirme o para defenderme como abogado. Pero lo que sí les digo, amada iglesia, es que eso no está bien. Y si la persona que me dijo eso me está escuchando ahora o está viendo este mensaje en una repetición, le vuelvo a decir a esa persona lo mismo que le dije de frente cuando hizo esa acusación falsa contra mí. No tienes nada que hacer en esta iglesia. Sal, vete de Río. ¿Sí? Y miren, esto lo digo no solo por mí, sino por muchos aquí. Yo no sé si llamarlo error o no, pero muchos en Río, movidos por el amor a otros, nos dedicamos a otras personas para que no se vayan. Y les hablamos, y les mandamos mensajes. Ahí tienen ustedes una persona que durante meses mandando mensajes, palabras de bendición a alguien en nuestros chats. Ajá. Y muchos de ustedes se han dedicado a personas, a bendecirles, a servirles, para que no se vayan. Finalmente no solo se van, sino que además se van quejándose, se van hablando mal de las personas que los cuidaron, que las atendimos y que les dimos de nuestro tiempo. Y digo que no sé si llamarle error, porque al hacer eso podemos descuidar a las ovejas que sí son fieles, que sí están ahí, que sí son leales y que sí quieren crecer. Pero al mismo tiempo sé que es correcto demostrarles que prodiguemos amor a todo el mundo. Así que creo yo que al final diría estamos bien por prodigar amor a diestra y siniestra. Pero hoy quiero hablarle a esas personas. Quiero hablarte a ti. Si tú tienes un mal concepto de mí y no lo vas a arreglar, vete de Río de Agua Viva. Sal, por favor. Sal de nosotros. Deja nuestras redes sociales. No tienes nada que hacer ahí. Vete, por favor. ¿Ok? Si hay alguien que piense algo malo de mí o de nosotros, algo que sea muy malo, yo le doy dos opciones. La primera es señálalo, pero con un espíritu de edificación. Yo te aseguro que puedes venir conmigo y decirme qué estoy haciendo mal, y si lo estoy haciendo mal, voy a corregir, te lo aseguro. Pero la mayoría de la gente no hace eso. Se lo guarda y anda esparciendo esas cosas entre las sombras con otras personas. Y cuando lo llegan a decir, no lo dicen para edificación, sino es como un vómito que ya tenían que expulsar y lo echan sobre las personas. Eso no trae ninguna bendición. La otra opción es la que te acabo de decir, que te vayas. Si de verdad tú crees que yo soy alguien malo, que abusa, que manipula, que roba, que miente, que soy un falso maestro, que soy un lobo disfrazado de oveja, que soy simiente de la serpiente, vete de aquí. No tienes nada que hacer aquí.
Y te lo hago como una cordial invitación, sin resentimiento, sin rencor, porque no tengo nada en contra tuya. Solamente te hago la invitación. Vete, por favor, sal de nuestros chats, deja la morbosidad, retírate y déjanos en el olvido. Porque aquí tenemos una visión que nace del corazón de Dios, un proyecto divino, una ordenanza divina que, ¿sabes qué? Estamos decididos a llevar a cabo y a cumplir, porque ya no vamos a estar jugando a nada. Tenemos la palabra de verdad, el Espíritu que nos guía a toda verdad, y tenemos la ratificación, por lo que me pasó, de que Dios quiere que yo siga trabajando en esta iglesia para su gloria y para edificación de ustedes. Y no tenemos ni estamos dispuestos a perder más tiempo con personas que ni suman ni aportan y nada más vienen a estorbar. La cizaña afuera. Y ahora le hablo a la iglesia de Cristo. Yo no me autoproclamé pastor, iglesia de Cristo. Contra mi voluntad, Él me llamó. Me sedujo y me llevó a entregarle mi vida en total y pleno servicio a Él y a su pueblo. Cumplí el proceso por años. Dios me llevó por fuego y agua, me pulió, me preparó, me capacitó. Esperé el tiempo. Fui ordenado por un grupo de pastores frente a mi primera iglesia. No hay nada improvisado. No hay voluntad humana en esto. Dios les dio a ustedes un pastor para que no anduvieran abandonadas ni abatidas, sino que estuvieran cuidadas y resguardadas en todo momento. Y a mí me dio el enorme privilegio de pastorear una partecita de su amada iglesia a ustedes. ¿Y saben lo que veo? Veo una iglesia hermosa, llena de dones, de talentos, de virtudes, con un corazón dispuesto. Solamente, iglesia, solamente falta que nos entreguemos por completo. Dejar los rudimentos, dejar los miedos, dejar las dudas y caer totalmente entregados en las manos de nuestro Dios y nuestro Salvador, y dejar que Él haga en nosotros y con nosotros lo que Él quiera, porque lo que Él quiere es bueno para nosotros. Él hará maravillas, hará portentos, hará su obra que resplandecerá en medio de las naciones. ¿Qué le decimos, iglesia? ¿Qué le respondemos hoy? Lo que tenemos que hacer es poner todo nuestro amor en Él, nuestra confianza en Él, y decirle: aquí estoy, papito, aquí estoy, papá, haz de mí lo que tú quieras. Y mira, quiero regalarte y quiero inyectar a tu espíritu esta palabra, que ha sido tal vez la palabra que más me ha sostenido en todos los momentos. Salmo 91:14 dice, y aquí ya es Dios hablando, y Dios te habla, y Dios te dice: por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré yo en la angustia, te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Y lo que ustedes tienen el día de hoy frente a ustedes es esta promesa cumplida una vez más en carne y hueso para la gloria y honra de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Y esta misma bendición es para todos y cada uno de ustedes, servidores, hijos, amada iglesia de Jesucristo. ¿Qué respondemos? ¿Que sí? Yo te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, en tu lugar.